Dice la palabra de Dios así, hermanos, Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amado y bendito Dios, Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque nos permites una vez más abrir este hermoso libro, Padre mío, que usted nos ha dejado aquí para podernos comunicar con usted, mi Dios. Le damos las gracias, Señor, porque hemos tenido, Señor, mucha palabra, pero le pedimos, Señor, que nos ayude ahora, Señor, a retenerla y a ponerla por obra. Ayúdenos en esta tarde también, le pido por mí mismo, Señor, que me dé las palabras que usted quiere que su pueblo escuche, Señor, y que usted siga, mi Dios, dándonos de su poder y que sigamos siendo edificados por medio de usted, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por su amor y su misericordia. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Pues aquí, hermanos, está muy claro, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña, y está muy claro también, hermanos, que realmente no cabe duda de que hemos sido justificados por medio de la fe. Pero tenemos en cuenta también, hermanos, que hubo alguien quien sufrió por nosotros, hermanos, para que hoy podamos nosotros, hermanos, tener esa paz. Porque tenemos la fe, hermanos, que un día estaremos en la presencia de Dios. Y le damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él ha hecho. Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él sabía lo que le esperaba. Él no quería, hermanos, ir allá. Pero Dios dijo, hermanos, que tenía que ser así. Ahora, ¿qué tan profundo puede llegar, hermanos, nosotros saber que vamos a tener la vida eterna? Pero llegamos a conformarnos solamente, hermanos, muchas veces con tener la salvación y ya dejarla hasta ahí. No se puede entender, hermanos, por qué en las iglesias tiene que haber, hermanos, una cuarta parte de una congregación haciendo realmente lo que a Dios le agrada, y las otras tres partes, hermanos, quedan fuera, viviendo al ahí se va. Conformados, hermanos, por la justificación de Dios solamente. Pero no sintiendo, hermanos, esa justificación en su carne, en su ser. Que el Espíritu Santo, por más, hermanos, que habla y que habla, no hay un avivamiento. Y podemos mirar esa tristeza, hermanos, porque podemos quedarnos allí. Muchas veces uno se pregunta, dice, pero ¿por qué no dar un paso más allá? Sabiendo, hermanos, que Cristo lo dio todo. Es triste llegar a entender eso, hermanos, de por qué
los demás no hacen más por Dios. Y tampoco nosotros nos debemos de gloriar, hermanos, porque no estamos haciendo nada. Lo que hacemos, hermanos, yo creo apenas, y Dios voltea a mirarnos y diciendo, yo quiero más de ti. Yo quiero más. Haz más por mí. Pero hermanos, de perdido, hermanos, si llegamos a morir en cualquier momento, vamos a tener algo que llevarle a nuestro Dios. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que se han quedado con la pura salvación, pero no se ha hecho nada para Dios? Sabemos, hermanos, que va a ser triste ese día que estemos cara a cara con el Señor, porque dice que todos vamos a ir, hermanos, al tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar frente, cara a cara, hermanos, presentando qué es lo que hicimos para nuestro Dios en este mundo. Y entonces, hermanos, va a ser una vergüenza. ¿Se imagina llegar ante Él y decir, no pude hacer nada porque estaba muy ocupado en los afanes del mundo? Yo pienso, hermanos, que estamos en el momento adecuado ahorita para recapacitar y empezar a hacer algo por Dios. Realmente tomar, hermanos, esa forma de cómo Cristo se entregó por nosotros, ponernos a pensar un poquito en eso. Y en los que ya servimos a Dios, hermanos, servirle cada día más y más. El tiempo, hermanos, se está pasando rápido. Lo podemos mirar cómo va. Hermanos, hace poquito más de un mes estábamos celebrando aquí el nacimiento de Jesús. Y ya ahorita ha pasado un mes. Y parece que fue ayer. Y si nos descuidamos, hermanos, el tiempo va a pasar y ya vamos a estar a fin de año otra vez. Y nos vamos a preguntar, hermanos, una vez más, ¿qué ha hecho para Dios? ¿Cómo he estado yo en este año? ¿Cómo ha ido caminando con Dios? Y hay muchas cosas que debemos de hacer para Dios. Hermanos, nosotros hemos sido justificados por fe y por la misericordia de Dios. Ya todos, hermanos, sabemos que Cristo lo dio todo por nosotros. Pero una de las cosas, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Sabiendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Él hizo. Justificados por la fe. Justificados por la fe, hermanos. Quiero nomás enseñar un poquito ahí de la justificación, ¿verdad? Justificados por la fe, hermanos, la palabra, todos la sabemos, ¿verdad? Justificados, la palabra justificados proviene del verbo justificar, que significa declarar a alguien justo o inocente. En el contexto bíblico y teológico, justificados se refiere a la acción de Dios por la cual declara a un pecador como justo a pesar de sus errores y debilidades. Dios, hermanos, Él así nos mira. Pero como les decía, muchos de nosotros hemos sido conformistas. Y sabemos, hermanos, que las cosas no deben de ser así.
En la teología cristiana, la justificación es un concepto clave que se refiere a la manera en que Dios nos considera justos a pesar de nuestros pecados. Según la Biblia, la justificación es un regalo de la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí podemos mirar, hermanos, en Romanos 3, 24 y 25, la palabra de Dios ahí nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si lo sabemos y entendemos eso, hermanos, de que Cristo nos ha limpiado de todos esos pecados. Estamos limpios de pecado. Y sabemos que ahorita, hermanos, Él lo sigue haciendo así. Pero definitivamente, hermanos, ¿cuál es el sentir de cada uno de nosotros para con Cristo? ¿Por qué podemos llegar a un punto, hermanos, donde llega el desánimo, donde ya no queremos, hermanos, seguir hacia adelante, donde tomamos las cosas, hermanos, muy a la ligera, de pues si las cosas van a pasar así, pues que pasen? Y muchas veces, hermanos, no queremos nosotros hacer nada más para regresar, como se dice muchas veces, hermanos, al tiempo de las sendas antiguas. Estamos llegando a los tiempos del conformismo y ya todo está bien. Porque definitivamente, hermanos, hasta los más altos ahorita se están yendo para atrás. Y eso, hermanos, es algo muy, muy doloroso. Porque definitivamente la empatía y todo lo que estamos mirando, hermanos, está con todo en las iglesias. Y si nosotros, hermanos, descuidamos la obra de Dios, esto se va a venir abajo. Definitivamente podría llegar el tiempo en que vayamos a estar, hermanos, encerrados en nuestros hogares, sirviéndole a Dios. Ahorita, hermanos, miramos cómo los hermanos de las iglesias, hermanos, por más que buscan en un lado y en otro, no hay una conformidad, la paz que ellos buscan. Porque, hermanos, de la única forma que pueda encontrar esa paz es yéndose con las sectas, en donde el bailar y cantar y no hay palabra de Dios, donde hay puro amor, pero donde no hay edificación. Todo esto, hermano, nos ha llevado, en un resumen, justificados significa que hemos sido declarados justos por Dios a pesar, hermanos, de nuestros pecados.
gracias a la gracia y a la misericordia de Dios manifestadas en nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Él, hermano. Tristemente, hermanos, esa es la vida. Toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios, en la cual muchos de nosotros estamos firmes y queremos seguir, hermanos, hacia adelante. Su favor y provisión en Cristo que muchos de nosotros no merecemos. La gracia de Dios es una manifestación en cada uno de nosotros porque lo podemos sentir. Al regreso de nuestro Señor Jesucristo se revelará, hermanos, esa gloria en toda su plenitud. Pero, ¿cómo es que nos estamos preparando? Se nos habla mucho de las lámparas con aceite y sin aceite. ¿Cómo vamos a estar nosotros ese día? Romanos 5:2, hermanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 5:16, hermanos. Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oh, hermanos, para mí que cada uno de nosotros como cristianos que somos, deberíamos, hermanos, de hacer cambios a nuestra forma de vivir. Ahora, una de las cosas muy importantes, hermanos, que debemos de entender muy claramente, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios, hermanos, se ha manifestado en muchas formas en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué esto no nos lleva, hermanos, a realmente, hermanos, a ese sentir de lo que Dios nos ha mostrado a cada uno? Hermanos, nos vemos en dificultades, nos vemos en el precipicio de muchas cosas, de muchas barbaridades que hacemos, hermanos. Y solamente, hermanos, con venir a Él y enseñarle nuestra carga, hermanos, rápidamente Dios responde a lo que le estamos pidiendo. Y muchas veces, hermanos, nos sorprendemos de lo que Dios hace por nosotros. Si realmente, hermanos, estamos viendo a Dios en todo momento, en nuestra forma de vivir, en lo que nosotros le pedimos, y miramos cómo Él actúa, a pesar de que Él nos mira como somos, Él, hermanos, nos llena de favores.
Oh, hermanos, es algo que realmente es de ponernos a pensar. Muchos de nosotros, hermanos, nos ponemos a reclamarle a Dios por qué dejó que Adán y Eva pecaran. Porque ahora, hermanos, resulta que no queremos nosotros pasar tribulaciones. Llegan los momentos, hermanos, en que lo quisiéramos todo ya hecho. Ahora nosotros, hermanos, ya no queremos trabajar para nada. Yo no sé, hermanos, cuándo vayan a hacer la máquina esa que nos amarre los zapatos. Porque a muchos de nosotros ya nos pesa, hermanos, agacharnos para amarrarnos. Y que venga incluido también la máquina para poner los calcetines. Que venga ya incluido todo eso, hermanos, porque estamos llegando, hermanos. El sistema de este mundo nos está llevando a una cierta dificultad que está trayendo mucha bajeza en el servirle a Dios. Porque eso, hermanos, nos lleva a que nos estamos fijando mucho más en aquello que en seguir hacia adelante sirviéndole a nuestro Dios. Y le echamos la culpa a otros. Pero es porque nosotros ya no queremos trabajar. Tenemos que pasar por tribulaciones para crecer espiritualmente. Porque si no, hermanos, no queremos movernos de allí. Tenemos ahí ese versículo de 5:3 de Romanos. Y no solo dice esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y eso es en lo que batallamos muchas veces, hermanos. En la paciencia, que ya no tenemos paciencia para nada. 5:18 dice, así que como por la transgresión, dice, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahí en el 4, hermanos, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y sigue en el 5. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto, hermanos, lo tenemos nosotros. Y ahí está. Y nos enseña que realmente, hermanos, debemos de tener cambios en nuestra vida. Que debemos de cambiar. Y muchos de estos cambios, hermanos, son para beneficio de nosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio para servirle a Dios, podemos mirar los beneficios de Dios hacia nosotros. Y es algo, hermanos, que Dios nos enseña, que Él quisiera, hermanos, que nosotros hiciéramos más para Él enseñarnos más de su gloria. Porque, hermanos, Dios quiere
que nosotros progresemos en este mundo. Él no quiere mirarnos, hermanos, como hemos estado. Él quiere mirarnos mejor. Él quiere darnos una vida mejor. Y gracias a Dios, hermanos, por los que tenemos salud. Gracias a Dios porque los que tenemos un techo, a los que nos provee Dios de comida, nos provee ropa, nos provee todo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que muchos de nosotros tenemos hasta en abundancia. Pero es la gracia de Dios, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos hasta 10, 15 pares de zapatos, 10, 15 trajes. Tenemos el del martes, tenemos el del jueves, tenemos el del domingo. Pero es solamente, hermanos, por la gracia de Dios. Y esto, hermanos, que no lo estamos haciendo todo para Él. Necesitamos más, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos esperanza y por eso nos avergonzamos de Dios. Seguimos trabajando para Él, seguimos predicando su palabra, pero todo esto pasa en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu, hermanos, es el que nos enseña que debemos de servir a Dios. Una de las cosas muy importantes que tenemos que entender, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Dios, hermanos, nos muestra su amor en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Realmente, hermanos, demostrarle a Dios que estamos agradecidos con Él por todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña ese amor de Dios. Romanos 5:8, hermanos, ya todos lo conocemos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gracias a Dios, hermanos, por la salvación. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos, hermanos, tener esa esperanza de que el día de mañana ahí vamos a estar cerca de Él. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, nosotros debemos de siempre seguir haciendo algo más para nuestro Señor. Amén. Siempre seguir, hermanos, buscando ese día a día en servirle más a Dios que a este mundo. Muchas de las cosas que pasan, hermanos, en nuestros alrededores, el no servirle a Dios, muchas veces, hermanos, es porque hay algo que está tapándonos eso. Pero, como se los he dicho muchas veces, hermanos, mucho de lo que pasa en nuestro alrededor nos conviene. Y por eso muchas veces ni queremos orarle a Dios para que quite aquello y nos dé algo mejor, porque nos conviene aquello o nos gusta aquello que está pasando. Aunque sabemos que no le estamos sirviendo a Dios, porque tenemos que estar haciendo algo del mundo.
pero nos conviene a nosotros, hermanos. Y muchas de las veces, ya cuando queremos recapacitar, ya es tarde. Por eso es el llamado de nuestro Dios a cada uno de nosotros, que lo hagamos, hermanos, lo más pronto que podamos. El dejar todo lo que nos está impidiendo servirle a Él. Hacerlo a un lado. Cueste lo que cueste. Tenemos la forma y Dios nos puede dar aquello que nosotros necesitamos buscándolo primeramente a Él y pidiéndole que nosotros queremos servirle a Él. Y sabemos que Él acomoda las cosas. Porque así es, hermanos. Dios es un Dios de misericordia. Y Él, hermanos, nos va a cuidar y nos va a proteger en todo eso. Pero sí, verdaderamente, hermanos, debemos de nosotros saber que Dios, hermanos, ya lo dio todo. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, darlo todo por Él. Pero esto, hermanos, necesitamos siempre poner de nuestra parte. Sí les digo que hemos escuchado mucho de servir a Dios en estos días. Se nos ha enseñado de finanzas, se nos ha enseñado de cómo hacerle para triunfar. Pero esto pasa, hermanos, y dejamos pasar una semana, dejamos pasar 2 semanas, 3 semanas, y llegándose el mes se olvida todo. Y ahí se quedó ya. Ya de ahí para adelante queremos escuchar otras predicaciones así para reanimarnos. Y nos dijeron que las cosas no son así, que las cosas son de acción, aprendiendo y poniéndolo en práctica. Yo pienso que todos deberíamos de estar en ese mismo sentido, de poner en práctica, hermanos, lo que hemos aprendido. Y sabemos que Dios, hermanos, Él va a hacer grandes cosas. Porque Dios quiere, hermanos, que su obra continúe. Dios quiere, hermanos, que sigamos ganando almas para Él. Esto no ha parado allí. Dios dice que vayamos, dice, hasta lo último de la tierra. Y ese día, hermanos, cuando Él ya venga, ya va a ser lo último. Pero mientras que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no venga a recoger a su iglesia, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Él nos encargó. Seguir predicando su palabra. Y como nos decían, seguir trayendo almas, discipularlas y enseñarles los caminos de Dios. Y que ellos también aprendan a servir y enseñarlos también, hermanos, que ellos deben de ir también a las calles y predicar el evangelio y ganar almas. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a aprender si no hay quien les enseñe? Pues es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Le damos gracias a Dios, hermanos. Yo les animo en este tiempo de meditación de la palabra de Dios
que hemos sido justificados por medio de la fe, pero es para servirle a Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todo este tiempo que hemos estado escuchando su palabra y que Él continúa y sigue hablándonos. Y mientras Él nos hable, hermanos, está bien. Triste va a ser, hermanos, cuando ya Dios no nos hable. Entonces sí, ya va a ser algo muy triste para nuestra vida. Pero por lo pronto, hermanos, vamos a seguir hacia adelante. No nos queda otra, hermanos, más de que seguir sirviéndole al Señor. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted lo ha hecho todo, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Padre. Hemos recibido muchos mensajes, Señor, y le pedimos, Señor, para que usted nos siga ayudando, Señor. Necesitamos fortaleza suya, mi Dios. Necesitamos que usted nos anime, Señor. Necesitamos que usted nos levante de nuestro confort y salir, mi Dios, a hacer la obra. No sabemos qué tiene usted preparado para muchos de nosotros, Señor. Pero mientras que eso llega, Señor, enséñenos, Padre, a amarle, sirviéndole, Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Pedimos que nos bendiga, Señor, y nos siga animando, Padre. Se lo pedimos todo esto en el nombre precioso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.